Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca del movimiento parabólico para continuar con el curso de mecánica clásica. ¿Qué sucede acá? Ya que hemos visto lo del movimiento rectilíneo uniforme y además el acelerado. El movimiento parabólico es un caso bidimensional de movimiento con una aceleración constante. Es decir, si en anteriores videos ya estábamos trabajando con solamente un eje, sea el eje horizontal para ciertos casos de movimiento rectilíneo uniforme, o en vertical para ciertos casos de caída libre o lanzamiento vertical, en este caso vamos a trabajar con ambos ejes, en el que un objeto va a ser lanzado con una velocidad inicial de v sub 0, es decir, vamos a aplicar reglas similares a las del lanzamiento vertical, solo que en este caso vamos a formar un ángulo, que ese ángulo normalmente va a ser denotado como θ, respecto a la horizontal, y ahí es donde se produce aquel movimiento en horizontal. Y quedaría únicamente bajo la influencia de la aceleración gravitacional, aquella que entonces desaceleraría y aceleraría dependiendo de la fase de aquel movimiento parabólico, pero solamente sobre el eje Y. Entonces solamente tiene influencia con respecto al eje de las ordenadas, al movimiento vertical. Ahora, resulta que también hay varias características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como dije que era bidimensional, significa que ocurre en dos dimensiones, eje X horizontal y eje Y vertical. No hay aceleración en X, pero sí en Y. Y esa aceleración sería el signo negativo de la aceleración gravitacional. Y por último, que la trayectoria, ¿qué forma va a tener? ¿Va a tener una forma rectilínea? ¿Cómo será? La trayectoria es parabólica, ¿sí? Es una parábola. Por eso el nombre del movimiento, el movimiento parabólico. Ahora vamos a descomponer aquel movimiento. Resulta que la clave para analizar el movimiento parabólico es separarlo en dos movimientos que ocurran en simultáneo. Acá nosotros tenemos nuestro plano cartesiano con el eje de las abscisas y las ordenadas. Digamos que tenemos acá un objeto que empieza a moverse y se mueve de tal forma que llegamos hasta este punto. Vamos a tener una componente en horizontal y una componente en vertical. Resulta que primero vamos a evidenciar el componente en horizontal, el eje X. Va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, lo que significa que la velocidad permanece constante. Si empezó con una velocidad de tanto, después de cierto tiempo dado dentro del movimiento va a seguir con esa velocidad dada, ignorando claramente la resistencia del aire. Ahí sí ya sería diferente cuando nosotros trabajamos con resistencia del aire y superficies. Luego nosotros tenemos el eje Y. En este caso tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué digo yo que es acelerado? Porque acuérdense que teníamos una aceleración de menos g. G negativa, la aceleración gravitacional negativa. Y por ende la velocidad varía. Entonces va a cambiar dependiendo del instante dado de tiempo. Luego vamos a tener una descomposición de la velocidad inicial. Porque claro, se divide en dos componentes. Si tenemos el movimiento de aquella manera, significa que se mueve tanto hacia arriba y luego baja, es decir que hay un movimiento en vertical como también en horizontal, y podemos generar este triángulo rectángulo. En la componente horizontal que vamos a tener nosotros, la vamos a tener acá en las abscisas, y luego acá en las ordenadas tenemos una componente vertical, v sub 0 de Y y v sub 0 de X. Y formamos un ángulo θ con respecto al eje X, eje horizontal. Si el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, este es el adyacente, este es el opuesto y esta es la hipotenusa con respecto al ángulo de referencia, entonces ¿qué sucede? A ver, empecemos. El coseno del ángulo es igual a la velocidad inicial en X sobre la velocidad inicial. Pasamos la velocidad inicial al otro lado a multiplicar y nos quedaría que su componente en horizontal es igual a la magnitud por el coseno del ángulo. ¿Qué sucedería en el otro caso? Tenemos el seno del ángulo que es igual a la velocidad inicial en Y sobre la velocidad inicial. Pasamos aquella magnitud a multiplicar y nos quedaría que la componente vertical es igual a la magnitud inicial
por el seno del ángulo. Esto permite analizar entonces cada dirección por separado aplicando las ecuaciones del MRU en X y el MRUA en Y. Y ya teniendo eso en cuenta, como van a ser las ecuaciones más importantes, todavía hay muchísimas más. Y acá se las voy a mostrar. Resulta que tenemos las ecuaciones del movimiento parabólico. En ese sentido tenemos unas ecuaciones para X y otras ecuaciones para Y. ¿Por qué? Porque una sigue el MRU y el otro sigue el MRUA. Por ende, las ecuaciones no van a ser completamente congruentes. En el caso de X, su posición dado un tiempo sería de la velocidad inicial en el eje de las X por el tiempo. O mejor dicho, velocidad inicial por coseno de teta por t. Ya que tenemos aquella posición, podemos entonces ahí sí inferir cuál sería la velocidad. La velocidad en X en cualquier instante dado va a seguir siendo la velocidad inicial en X. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante y la aceleración por ende es igual a 0. Ahora, para las ecuaciones en el eje vertical, tenemos que la posición con respecto al tiempo es igual a una posición inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado, porque sabemos que este es un movimiento acelerado bajo la influencia de la gravedad. Por ende nos quedaría que la velocidad inicial por el seno de teta por t menos un medio de la aceleración gravitacional por t al cuadrado sería la posición dado un tiempo. ¿Qué sucedería con la velocidad en vertical? Esa sería la velocidad inicial por aquel seno de teta, es decir, la velocidad inicial en y, menos la aceleración gravitacional por el tiempo. Tenemos que contar ese término porque sabemos que tenemos un movimiento retardado o desacelerado. Y además, la aceleración. Como sabemos que es desacelerado, tenemos en cuenta que va a ser menos g, menos la aceleración gravitacional, que es un número constante en el 9,8 aproximadamente. Ahora, ya que tenemos las ecuaciones primarias para X, Y y para las componentes de la velocidad inicial, hay una ecuación clave, y esa ecuación es la ecuación de la trayectoria. ¿Por qué? Porque nos va a permitir demostrar de manera matemática y formal que hay una forma parabólica. Entonces voy a tomar la ecuación explícita de x de t, que sería entonces la de velocidad inicial por coseno de teta por t, que es igual a x. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a despejar para encontrar el tiempo, es decir, voy a pasar estos dos términos al otro lado a dividir. Nos quedaría que el tiempo es igual a x sobre velocidad inicial por el coseno de teta. Ese tiempo de ahí lo voy a sustituir ahora en la ecuación de la posición pero en vertical. En cada uno de los tiempos voy a colocar esta fracción que decía x sobre v sub 0 por el coseno de teta. En ese sentido, si sustituimos en aquel y de t, y en función del tiempo, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Y es igual a la velocidad inicial por el seno de teta, multiplicando aquel cociente, que ya nosotros sabemos que es el tiempo, luego menos un medio de la aceleración gravitacional por aquel cociente, y el numerador como el denominador van a estar elevados al cuadrado, a la segunda potencia. Acá se cancelan estas velocidades iniciales, seno sobre coseno, que es lo que nos da tangente. Entonces la tangente nos quedaría en el numerador y por ende nos quedaría x por tangente del ángulo. Listo, luego tenemos menos un medio, eso se mantiene, solo que ahora sería en el numerador g por x al cuadrado sobre, y ahí sí colocamos el medio de velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo, de teta. Y esta sería entonces una parábola. ¿Cuál es la forma de las parábolas? La forma es y es igual a ax, que a sería la tangente y x es x, más bx al cuadrado. B siendo el menos g sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado, y x al cuadrado, ahí lo tenemos. Así que sí, en conclusión, ya habiéndolo demostrado, esta sería la ecuación para la trayectoria, que define entonces que la trayectoria de un proyectil en movimiento parabólico sería por ende parabólico.
Y ahora tenemos otras fórmulas claves que pueden ser derivadas a partir del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y también, ya que conocemos cómo descomponer la velocidad inicial, también nos sirve. Primero, el tiempo total de vuelo. Ocurre cuando el objeto vuelve al eje horizontal si se lanza y cae al mismo nivel, que sería de 2 veces v sub 0 por seno de teta sobre la aceleración gravitacional. De ahí podemos sacar la altura máxima, que se alcanza cuando la velocidad en vertical sea igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí para de subir y empieza a descender, pero es en ese mismo instante donde es igual a 0. Por ende, en ese caso, el tiempo para alcanzar la altura máxima es de velocidad inicial por seno de teta sobre aceleración gravitacional, y la altura máxima sería aplicar el cuadrado en el numerador de aquello mismo que teníamos antes y 2 veces el denominador, es decir, 2 veces la aceleración gravitacional. Aparte, vamos a llegar a algo que no hemos trabajado anteriormente, ni en el movimiento rectilíneo uniforme, ni en los videos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y va a ser el alcance horizontal. Hay gente que lo coloca como amplitud, es decir, A, o hay gente que lo denota como R. ¿Por qué con R? Porque nosotros también lo conocemos como rango, también lo llamamos como rango. Normalmente yo lo denoto como R, y es la distancia total en el eje X recorrida hasta que la posición en Y nos dé igual a 0. Entonces el rango sería aquella velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Es decir, velocidad inicial por coseno de teta por tiempo de vuelo o tiempo total, que es igual a la velocidad inicial por coseno de teta por, ahora sí sustituimos lo que nosotros sabíamos de el tiempo de vuelo. Listo, realizando las multiplicaciones, entonces nos queda b sub 0 al cuadrado. Ahora vamos a aplicar una identidad trigonométrica, que sería la identidad del ángulo doble, donde si tenemos 2 veces coseno de teta por seno de teta, nos va a dar el seno de 2 veces aquel ángulo. Si empezamos con un ángulo de 30 grados, pues calculamos el seno de 60 grados, y así sucesivamente, sobre la aceleración gravitacional. Y ese sería para el alcance horizontal o el rango. Ya que tenemos aquello, ¿cuál es el análisis físico que le puedo dar a aquel tipo de movimiento? Primero, que hay una independencia de movimientos. El movimiento horizontal no afecta al vertical y viceversa. Aparte, ambos se desarrollan simultáneamente y se combinan para dar la curva parabólica. Luego, el tiempo de subida y bajada son iguales si el nivel inicial y final es el mismo. Y las velocidades en puntos simétricos son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Ahora van a ver casos particulares. Digamos que si nosotros realizamos aquel tiro del movimiento parabólico en 3 diferentes ángulos, digamos que en un ángulo de 0 grados, 30 grados y 90 grados, acá se puede ver 90 grados, bueno, acá en vez de 30, 45 grados y 0 grados. ¿Qué sucede? En el de 0 grados tenemos es un tiro horizontal, no hay altura máxima, y ahí es cuando aquel movimiento es mínimo. ¿Qué sucede con respecto al 45 grados? Nosotros tenemos un máximo alcance si se lanza desde y cae al mismo nivel, y luego tenemos un ángulo de 90 grados. En ese sentido, en ese caso, el tiro es vertical, la trayectoria es recta y no hay componente horizontal. Por ende, solamente estaríamos trabajando es con ¿qué? Con un lanzamiento vertical, como estábamos trabajando en anteriores videos. Así, 90 grados es básicamente tirarlo verticalmente. ¿Cuáles serían las gráficas típicas que se pueden encontrar? Normalmente hay dos, que sería la de la posición versus X, es decir, la posición vertical versus la posición en horizontal, y la velocidad versus el tiempo, trabajándolo tanto en vertical como en horizontal. En este caso, para nuestra primera gráfica, ¿qué vamos a tener nosotros? A ver, coloquemos X en abscisas y Y en ordenadas y acá el 0. Resulta que vamos a tener un movimiento algo así. Es parabólico. La cuestión es que este movimiento, esta gráfica, lo que denota es una parábola con un vértice en Hmax, la altura máxima que alcanza. Y ahí es donde empieza otra vez a bajar la posición vertical. Es simétrica respecto al punto medio del alcance
y se puede evidenciar que el movimiento en X no disminuye, no aumenta, permanece constante. ¿Qué sucedería en el caso de velocidad versus tiempo? La velocidad inicial en Y la velocidad inicial en X van a ser completamente diferentes. Lo vamos a estar graficando con respecto al tiempo. Y acá nos quedaría que en el caso de velocidad, bueno, en vez de velocidad inicial voy a colocar acá simplemente velocidad en Y y velocidad en X. Porque acá empezamos desde una velocidad inicial, ahí sí, y es una línea recta decreciente, donde la pendiente es la de menos la aceleración gravitacional. Esa hace que decrezca aquella velocidad. Y luego tenemos una velocidad en X, en donde si empezamos con una velocidad inicial en X, va a mantenerse constante, es decir que la pendiente es de 0, porque se mantiene constante con respecto a su aumento en vertical con su aumento en horizontal. Luego nosotros tenemos la velocidad. La velocidad, por el teorema de Pitágoras, lo podemos calcular como la raíz cuadrada de velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. ¿Cuáles errores comunes son los que yo puedo evidenciar? Primero, no descomponer bien velocidad inicial en x y y. A veces confundir cosenos y senos, a veces eso complica mucho el ejercicio. También usar mal los signos, por ejemplo poner g como positivo cuando el eje apunta hacia arriba o cuando tenemos condiciones diferentes a las que habíamos partido inicialmente. Tenemos que tener una continuidad en cuanto a los signos. Además, asumir que la velocidad como magnitud es igual a 0 al final del movimiento, lo cual no sería. Solamente la velocidad en y es igual a 0 en el punto más alto. Pero acuérdense que aun y cuando la velocidad en y sea igual a 0, en ese punto más alto, la velocidad en x va a seguir, porque no es que en ese punto simplemente caiga verticalmente, sigue con ese movimiento parabólico con el cual empezó. Y luego confundir la altura máxima con la distancia total o con el rango. Son completamente diferentes. La altura máxima ya es para las posiciones en vertical y el rango ya es para cuando estemos hablando con el eje de las abscisas o horizontal. Y luego acá tenemos un ejemplo. Este es un caso clásico. Digamos que tenemos un proyectil que es disparado a una velocidad de 40 metros sobre segundo, formando así un ángulo de 30 grados, pongámoslo, con respecto a lo horizontal. Acá tenemos nuestro plano cartesiano y vamos a calcular todo lo que podamos calcular. Es decir, primero, vamos a descomponer la velocidad inicial en su componente en horizontal como también en su componente en vertical. Tenemos acá, su componente en horizontal es igual a aquella magnitud por el coseno de teta. En ese sentido tenemos 40 metros sobre segundo por el coseno de 30 grados. A ver, el coseno de 30 grados nos da raíz de 3 medios. Sí, raíz de 3 medios. Entonces, mitad de 2,1, mitad de 40, 20. Por ende, nos quedaría 20 por raíz de 3, o más específicamente, 34,64 metros sobre segundo. Eso sería para la velocidad inicial en X. Ahora, para la velocidad inicial en Y, nosotros tenemos la velocidad inicial por el seno de teta, que sería entonces 40 metros por el seno de aquellos 30 grados. Seno de 30 grados es un ángulo notable muy conocido que sería de 1 medio. Por ende, la mitad de 40 sería de 20. Y en ese sentido nosotros tenemos un resultado para en vertical de 20 metros sobre segundo. Como podemos evidenciar, mientras más inclinación haya, mayor magnitud va a tener en el componente vertical y menor en el componente horizontal. Se logra así una igualdad cuando nosotros lleguemos a un ángulo de 45 grados, ya que 45 más 45 nos daría entonces el ángulo recto para alcanzar aquella igualdad. Luego tenemos nosotros el tiempo total de vuelo, que sería de 2 veces la velocidad inicial en vertical, que es de 20 metros sobre segundo, y luego lo dividimos entre la aceleración gravitacional, que bueno, acá no lo coloqué, porque en los enunciados normalmente no colocan la aceleración gravitacional. Es una constante y por ende va a mantener el mismo valor, que es de 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Cancelamos metros, cancelamos segundo
Este segundo, como es del denominador interno, pasa al numerador y nos quedaría por ende un resultado de 4,08 segundos para el tiempo total de vuelo, tanto de subida como de bajada. Ahí sí sería la sumatoria que nos daría aquel tiempo total. Luego nosotros tenemos que encontrar la altura máxima. Esa altura máxima la encontramos al elevar al cuadrado lo que teníamos en el numerador en vertical y luego abajo el 2g. En ese sentido, si tenemos 20 por 20, eso nos da 400 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, y abajo tenemos dos veces el valor de g. Nos daría aproximadamente 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora podemos cancelar metro con metros, segundos con segundos, y nos debe quedar en metros. Por ende, este cociente nos daría un resultado de 20,41 metros. Y esa sería para la altura máxima. Ahora, como les había dicho antes, la altura máxima no es igual al alcance horizontal. El alcance ya es con el eje horizontal. Por ende, también, aparte de la fórmula que les había anotado en la pizarra, hay otra manera de realizarlo. Entonces lo voy a realizar de ambas maneras al mismo tiempo. La otra manera es velocidad inicial de x por el tiempo y ya, esa sería nuestra ecuación. Porque la que yo les anoté tenía la identidad de ángulo doble, ¿cierto? Velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta sobre aceleración gravitacional. En nuestro primer modo, entonces tendríamos 34,64 metros sobre segundo por el tiempo que es de 4,08 segundos. Acuérdense de utilizar el tiempo total, no solo el tiempo de subida o solo el tiempo de bajada, todo el tiempo que transcurrió aquel movimiento. Y luego tenemos 40 por 40, que es 1600 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, por el seno de 2 veces 30, que sería 60 grados, sobre la aceleración gravitacional. A ver, en el caso de arriba cancelamos segundo con segundo, acá cancelamos metro y segundos, lo cual solamente nos debería quedar con metros. En el primer caso nosotros tendremos un valor de 141,3 metros y en el segundo caso acuérdense de aplicar, si lo están haciendo en calculadora, acuérdense de aplicar es en grados, no en radianes, porque en radianes les va a salir diferente resultado y nos va a dar 141,3 metros. Entonces coinciden. Y luego, lo último sería encontrar la ecuación de la trayectoria de y de x, y en función de x. Es decir, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a utilizar que y es igual a x veces tangente de teta menos gx al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. A ver, en este caso, ¿qué tendríamos nosotros? Sabemos que la tangente de 30 grados es aproximadamente 0,577. Se puede aplicar 1 sobre raíz de 3, porque es un ángulo notable, pero prefiero utilizar decimales. Y luego acá tenemos coseno al cuadrado de 30 grados, que sería entonces raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios lo tenemos que elevar al cuadrado y nos quedaría 3 cuartos. Aproximadamente sería entonces 0,75. Por ende nos quedaría y es igual a x veces 0,577 menos. Luego tenemos la aceleración gravitacional aproximadamente 9,8 x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, que es de 1600, por el coseno al cuadrado de teta, que ya lo encontramos, 3 cuartos. Nos quedaría 0,577x menos este cociente de acá con un denominador de 2400. Perfecto. En ese sentido, nosotros tendríamos un resultado final para y de x de 0,577x menos 0,00408x al cuadrado. Nos toca en decimales, pero si es posible poder hacerlo en fraccionarios. Entonces, de aquella manera es que nosotros vamos a tener nuestra ecuación para la trayectoria. Ahora, vamos a pasar a un segundo ejercicio. Resulta que este segundo ejercicio va a ser muy parecido a este anterior y quiero que ustedes lo intenten primero
Pausen el video después de yo dar los datos y después revisen a ver si está bien. Acá vamos a tener lo siguiente. Tenemos nosotros nuestro plano cartesiano común y resulta que nos van a decir algo en el enunciado, algo muy importante. Un objeto es lanzado desde lo alto de un edificio, una torre, desde un lugar. Y ese lugar tiene una altura inicial de 25 metros. Desde ahí se lanza con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y con un ángulo de 45 grados. Si tiene que caer hasta el suelo, es decir, recorrer todo lo que sube más la altura inicial, ¿cuáles serían todas esas variables que nosotros encontramos? ¿Cuáles serían? Pausen el video, mírenlo a ver, calcúlenlo y ahorita regresan. Bueno, empecemos con el ejercicio. Resulta que tenemos primero que descomponer la velocidad inicial. La velocidad inicial en x sería de 20 metros sobre segundo por el coseno de 45. Listo. El coseno de 45 nos da, es un ángulo notable que sería de raíz cuadrada de 2 medios. Entonces nos quedaría 10 veces raíz cuadrada de 2, que sería entonces un resultado de 14,14 metros sobre segundo. Ahora, ¿de cuánto sería la velocidad inicial en y? ¿Será que tengo que aplicar velocidad inicial por el seno de 45? Se puede hacer para revisar y para verificar, claro, pero no es necesario. Acá como nosotros tenemos un ángulo de 45 grados, podemos aplicar el principio de igualdad, en el que en este caso, como tenemos ese ángulo que sumado dos veces, o sea, 45 más 45 nos dé aquel ángulo recto que nosotros tenemos que llegar, el seno de 45 grados va a ser igual al coseno de 45 grados. Como la magnitud no cambia, entonces ahí lo tenemos. La velocidad inicial en x es igual a la velocidad inicial en y. Porque el coseno de 45 grados es igual al seno de 45 grados. Ahora, ya que tenemos aquella descomposición, vamos a encontrar el tiempo total. Y no lo quiero encontrar de la forma como lo habíamos encontrado anteriormente con aquella fórmula, porque sería solamente sustituir lo que ya conocemos. Voy a aplicar algo diferente. Voy a utilizar la ecuación de posición vertical que hemos utilizado en anteriores videos. Y de t es igual a la altura inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Acá nos quedaría 25 metros más la velocidad inicial, bueno, claro, en y, que si necesitamos la posición en vertical, pues aplicamos la velocidad en vertical, que sería entonces 14,14 metros sobre segundo por tiempo, menos un medio de 9, bueno, de una vez calcularlo, 4,9 aproximadamente metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Listo. Si en este caso necesitamos el tiempo donde y, la posición, sea igual a 0, entonces voy a aplicar aquel 0. Y de t tiene que ser igual a 0, lo aplicamos. Y nos quedaría 0 es igual a menos 4,9 t al cuadrado más 14,14 t más 25 metros. De por sí, bueno, si colocamos acá las unidades, metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo y metro, como para conocerlo, acá tendríamos nosotros una ecuación cuadrática. Pero nos quedaría más como una ecuación cuadrática si multiplicamos por menos 1 a ambos lados. ¿Para qué? Para tener el término de mayor orden, que sería el de orden 2, el 4,9 t al cuadrado, como positivo. Al multiplicar por menos 1, invertimos el signo de cada uno de los términos involucrados. Y de aquella manera es que voy a denotar este como A, B y C. ¿Listo? Y ahora vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara, o también conocida la fórmula de la ecuación cuadrática. Menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Ya sabemos quién es a, quién es b y quién es c. Entonces en este caso, menos b, menos 14,14, más o menos la raíz cuadrada de menos, acá, menos por menos nos tiene que dar más. Entonces este valor es positivo, perdónenme ahí. Luego, menos 14,14 al cuadrado menos 4 veces a por c, que sería menos 4 por 4,9 por menos 25, todo eso dentro de la raíz cuadrada, y abajo tenemos 2 por 9,8.
2 por 4,9, que es aproximadamente 9,8. 9,807 específicamente. Entonces nos quedaría 14,14 más o menos la raíz cuadrada de 199,92 más 490. Es positivo porque acá teníamos un menos por menos. Y en el denominador 9,8. Entonces, dentro de esa raíz cuadrada, ¿qué valor se nos estaría presentando? Se nos estaría presentando un valor de 689,92 dentro de aquella raíz cuadrada. Al efectuar aquella raíz cuadrada, así es que nos da un resultado de 26,26. ¿En qué unidad? En la unidad de metro sobre segundo. Ahora sí es que voy a colocar las unidades, como ya para entender de dónde salen aquellas unidades y de dónde sale el segundo. Muy bien, acá nosotros tenemos un más o menos. ¿Qué podemos hacer? El tiempo no nos puede dar en negativo. Intentemos qué sucedería con este negativo. 14 menos 26 nos da un número negativo, ¿cierto? Por ende, no lo podemos utilizar. Solamente podríamos utilizar el tiempo positivo, porque el tiempo no nos puede quedar en negativo. Entonces, aplicamos el positivo, nos quedaría 40,4 metros sobre segundo sobre aquel 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, teniendo en cuenta que descartamos el signo negativo. Cancelamos metro con metro, segundo con segundo, el segundo pasa arriba al numerador y aquel cociente nos daría entonces un resultado de aproximadamente 4,12 segundos. Y ese sería para el tiempo total utilizando una ecuación cuadrática. Ahora, la altura máxima, ¿de cuánto sería? Teniendo en cuenta esa condición, ese parámetro inicial que era de los 25 metros. Tenemos entonces que encontrar primero un tiempo de subida, es decir, un tiempo al vértice, donde llegamos a aquel vértice donde alcanzamos la altura máxima. En ese sentido tendríamos velocidad inicial en y sobre g, que es igual a 14,14 metros sobre segundo sobre aquellos 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, cancelamos aquellas unidades, sabemos que nos tiene que dar en segundo y el cociente nos da 1,44. Entonces 1,44 segundos para llegar al vértice, para llegar a ese punto de altura máxima. Ahora, para la posición sería la altura inicial más la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. ¿Cuál sería ese el tiempo que aplicamos? El tiempo que aplicamos es el tiempo al vértice, porque ahí es donde alcanzamos la altura máxima. Entonces 25 metros más los 14,14 metros sobre segundo por el 1,44 segundos menos un medio de 9,8 que es aproximadamente 4,9 en metros sobre segundo al cuadrado, lo multiplicamos por aquel tiempo elevado al cuadrado y ¿qué nos daría entonces la altura máxima? Sería de 25 metros más 20,36 metros al cancelar los segundos y menos 10,16 metros al cancelar también los segundos, lo cual nos daría aproximadamente un valor de 35,2 metros y eso para la altura máxima. ¿Por qué no fue que yo utilicé un tiempo total y lo dividí en dos? Porque acuérdense que donde nosotros partimos no es hasta donde nosotros llegamos. Nosotros partimos desde una posición muy alta, que sería de 25 metros sobre el nivel del suelo, y llegamos al nivel del suelo. Es decir, que no es simétrico. En este caso, para el alcance, el rango, ahí sí es cuando nosotros aplicamos un tiempo total. No sería solo el tiempo de vértice, no sería solo el tiempo de subida o de bajada, sino todo el tiempo total, porque acuérdense que el movimiento horizontal se sigue moviendo en horizontal. Entonces, al aplicar aquel producto, nos quedaría 58,3 metros aproximadamente para el alcance horizontal. Y habiendo dicho eso, espero este video haya sido de mayor agrado. En comentarios, alguna duda, como siempre, hasta la próxima, así que...